Buenos días con todos. En primer lugar, muchas gracias a ADRA Perú por la invitación a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, para estar presentes con ustedes el día de hoy. Sé que no soy la única de mis colegas que están aquí. Bueno, ya hicieron una breve presentación de quién soy yo. Yo soy asesora regional para control de tabaco. Dentro de nuestra organización, los asesores regionales tenemos la responsabilidad de, como lo dice, una región de un continente. En mi caso, es la responsabilidad para la región de las Américas. Y afortunadamente, desde hace un año, mi puesto está basado en Lima, Perú. Así que por eso puedo estar con ustedes aquí. El día de hoy yo les quiero hacer una presentación sobre lo que es una nueva manera, un nuevo enfoque de hacer salud pública en el mundo y que en particular ha tenido bastante éxito entre los países latinoamericanos y en la región de las Américas, que es el uso de un instrumento legal internacional, un tratado internacional para abordar un problema de salud pública, y en este caso este problema es la epidemia de tabaquismo, que como ustedes saben es una epidemia que gracias a la alta rentabilidad que tiene para la manufactura y la combinación con la adicción del producto, que es el producto de tabaco, ha sido una epidemia que se ha movido muy rápidamente de los países desarrollados a los países en desarrollo, y que es un factor de riesgo de muchas de las enfermedades crónicas que se han estado mencionando, por ejemplo, en la presentación anterior. Entonces, yo les voy a hablar de 5 cosas, de 5 puntos en esta mañana. Espero no tomarme más de media hora y tener un pequeño espacio para preguntas de ustedes o dudas o aclaraciones que tengan. Los 5 puntos son, en primer lugar, qué cosa es el tabaco como agente de muerte, digamos, y lo que representa como problema de salud pública. Entonces, el primer punto es tabaco como agente de muerte. El segundo, por qué existe un tratado internacional, cuál fue la idea que estuvo detrás de tener un tratado internacional sobre este tema, qué es este tratado internacional, sus siglas es CMCT, que es Convenio Marco para el Control de Tabaco en español, cuál es el progreso que hemos tenido en las Américas, y vamos a mirar un poco también cuál es el progreso que ha tenido el Perú en implementar este tratado internacional, y finalmente qué retos tiene nuestro país al respecto. El tabaco, en primer lugar, como ustedes pueden ver ahí, es el único producto de venta legal que mata entre 1/3 y la mitad de aquellos que lo consumen según lo que sus propios manufactureros indican que debe ser consumido, ¿no? La pérdida promedio de año es de 15 años de vida por aquellos usuarios de tabaco. Y como nosotros siempre decimos, el producto puede ser legal, pero es un producto letal, ¿no? La industria tabacalera, cuando se opone a las políticas de control de tabaco, no solamente aquí en el Perú o solo en Latinoamérica, sino en el mundo en general, usualmente arguye que es un producto legal, ¿no? Entonces la respuesta es que, siendo un producto letal, lo que necesita es una fuerte regulación para proteger la salud de la población, no solamente los usuarios directos, sino también de aquellos que están expuestos al humo de tabaco. Para tener una idea de cuál es la magnitud de este agente de muerte en el mundo, tenemos este gráfico que nos muestra las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Las 8 principales en el mundo, y vemos que 6 de ellas están vinculadas al tabaco. Otra manera de decirlo es: el tabaco es factor de riesgo para 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo. Otra manera de verlo es: sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles cada vez son más, que representan la mayor cantidad de muertes en los países en el mundo. En el caso de las Américas, ya el 77% de las muertes son por causa de enfermedades crónicas no transmisibles, y de ellas tenemos que el tabaco es responsable de 15% de las cardiovasculares, 26% de los cánceres, 51% de las enfermedades respiratorias. Los países, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, que son en la práctica todos los países del mundo, los vinculados a Naciones Unidas, han desarrollado un plan nacional de acción, han desarrollado un plan global que luego genera planes nacionales de acción para combatir enfermedades crónicas no transmisibles, y identificaron 4 principales enfermedades crónicas en el mundo, que son las más prevalentes, y 4 factores de riesgo vinculados a ellos. El tabaco es el único factor de riesgo común a las 4. Los otros son alcohol, alimentación no saludable, etc. Pero tabaco es factor de riesgo de las cardiovasculares, de los cánceres, de las diabetes y de las respiratorias.
A veces todavía en países como el Perú o como los latinoamericanos tenemos la idea de que el tabaco es un problema de los países desarrollados y no necesariamente de los países en desarrollo, ¿no? Sin embargo, si vemos el acumulado de muertes relacionadas con el tabaco, vemos la línea verde es el acumulado de muertes desde el 2005 hasta 2030. Lo primero que nos llama la atención es cómo sigue subiendo el número de muertes asociadas a tabaco. Pero lo que yo quiero llamar su atención es que esta inclinación de esta curva, que sigue subiendo y que va a seguir subiendo hasta el 2030, según estimaciones de la OMS, sube no tanto por lo que va a pasar en los países desarrollados, que como ven, más bien la inclinación es mucho menor, sino que esta inclinación es jalada sobre todo por el acumulado de muertes en los países en desarrollo. Es una epidemia que se está trasladando rápidamente de los países desarrollados a los países no desarrollados. No es coincidencia que las regulaciones más fuertes al uso de tabaco estén en los países desarrollados y poco a poco estemos avanzando en los en desarrollo. Esta era entonces la situación que nosotros veíamos, digamos que en el mundo de la salud pública se veía, ¿no? Se veía, y acá elegí una cita de la OMS que dice que en los 90 teníamos propulsada, y lo voy a leer, ¿no? En los 90, propulsada por una industria multinacional, impulsada por la extrema rentabilidad de la manufactura y comercio del tabaco y fomentada por la adicción que genera la nicotina, la epidemia de tabaco se expandía rápidamente del mundo desarrollado al mundo de desarrollo. Esto era lo que veíamos, ¿no? Lo que veía la Organización Mundial de la Salud, lo que veían los científicos a nivel regional y subregional. La otra cosa que veíamos es que los métodos tradicionales, el control de tabaco en manos de, digamos, del personal de salud en un centro de salud, la asesoría, la consejería, la asistencia directa que podíamos dar, no era suficiente para poder combatir lo que estaba pasando, para poder revertir el avance del consumo de tabaco en el mundo y sobre todo, como repito, en los países en desarrollo. No podíamos hacerle frente a una industria que tiene alcance transnacional, que son, digamos, como no sé si todos ustedes saben, pero el mercado de tabaco es uno de los mercados más concentrados. En el caso de Latinoamérica son dos empresas tabacaleras, la British American Tobacco, que por ejemplo es la que funciona en Perú, y la Philip Morris Internacional, y tienen el mercado latinoamericano dividido. Una está en un país, la otra está en el otro país, ¿no? Entonces, y operan de manera transnacional, y yo les puedo comentar a modo de anécdota, porque por mi trabajo usualmente asisto a las audiencias públicas de los congresos cuando discuten leyes sobre el tema, y también está invitada, por supuesto, la industria tabacalera, y los argumentos que puede soltar algún representante de la industria tabacalera en Perú son casi idénticos a los argumentos que yo puedo escuchar en Guatemala, y ya llevo 10 años trabajando en el tema, y los argumentos que repiten son los mismos, porque justamente ellos hacían uso y siguen haciendo uso de ser una empresa transnacional que puede compartir entre su personal, digamos, información y argumentos en contra de leyes efectivas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tanto puede enfrentar no solamente una persona dándole una asesoría directa a un usuario y diciéndole lo positivo que puede dejar de fumar, cuando todo el entorno más bien promueve que empiece a fumar? Digamos, si yo soy un chico de 15 años, ¿no? Un chico o una chica de 15 años y no quiero fumar tabaco, el contexto más bien me está diciendo que me está incentivando a fumar. Si en el lugar donde yo estoy, como el colegio, o cuando salgo a un restaurante, o a un cine, o a un lugar de recreación, todos pueden fumar en cualquier lugar, el contexto me está diciendo que no puede ser algo que haga mucho daño porque está permitido fumar. Si yo salgo y puedo adquirir cigarrillos en cualquier lugar, el contexto me dice que es algo que no causa mucho daño porque es fácil de adquirir, ¿no? Está en un kiosco, etcétera. Si salgo y si voy a un centro de recreación y veo grandes carteles con propagandas de tabaco en donde se asocia una chica moderna digamos, y aventurera, o un joven, hasta deportista, y todo eso está asociado con el tabaco, es la imagen que yo empiezo a tener. Entonces, si el contexto no me ayuda, no podemos esperar que nuestros adolescentes sean supermanes y se pongan por encima de todo este contexto y digan yo no voy a fumar.
Seguramente y afortunadamente hay muchos que lo harán. Por ejemplo, yo no fui una de ellas. Yo dejé de fumar cuando llegué a un país en donde estaba prohibido fumar en la universidad. Mientras yo podía fumar en la universidad, fumaba en la universidad. Entonces, había que cambiar las reglas de juego, ¿no? Había que crear un contexto que nos permita a todos tomar mejores decisiones. Al revés de un contexto en donde me promuevan el uso de tabaco como algo que me hace moderno, que me hace aventurero, que me hace guapo o guapa, ¿no? Lo importante es crear un contexto en donde más bien el tabaco esté asociado a lo que verdaderamente es. Un producto que mata entre la mitad y un tercio de quienes lo consumen, un producto que causa una gran gama de enfermedades y que es un agente de muerte. Y eso fue lo que los países del mundo deciden y discuten y aprueban un tratado internacional para combatir la epidemia de tabaquismo y para implementar un marco regulatorio internacional. Porque como les decía antes, no solamente no era suficiente lo que puede hacer el personal de salud en asesoría individual, que es súper importante y es finalmente a lo que queremos llegar, pero no era suficiente, ni tampoco era suficiente las políticas que un solo país podía implementar si mis vecinos implementan otras, ¿no? Entonces, ahí estuvo la justificación o ahí estuvo la razón para generar un marco internacional. En este momento, 177 países del mundo lo han ratificado. Para que tengan una idea, los miembros de la Organización Mundial de la Salud, digamos, básicamente todos los países del mundo son 193, o sea, casi todos los países han ratificado el convenio, y esto no es poca cosa porque la ratificación no la hace el sector salud de cada país, la ratificación la hace el Congreso de la República, y el que firma el documento que se presenta ante Naciones Unidas en New York es el presidente. Ese proceso ha pasado en 177 países del mundo, 177 congresos o equivalentes en el mundo han dicho nosotros queremos ser parte de este tratado, 177 presidentes o jefes de gobierno se han acercado a Naciones Unidas a decir nosotros ratificamos y somos parte de este movimiento mundial, ¿no? Este tratado es ley y esta ley internacional a partir del 2005 como cualquier otro tratado internacional, para que se convierta en ley, para que sea legalmente vinculante, al menos 40 países en el mundo tienen que haberlo ratificado. En ese momento se convierte en ley internacional y luego los países que se sigan sumando se convertirá en ley a medida que cada país se sume. Eso ocurrió en el 2005. Esta es la foto de la sede central de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, ese día de febrero del 2005, y dice es ley, ¿no? Es el momento en que el país número 40 lo ratificó. En nuestra región de las Américas, en azul, todos los países que lo han ratificado, ahí está el Perú. Son solamente 6 países de las Américas que no han ratificado el tratado, la gran minoría, la verdad, y todavía esperamos que puedan sumarse. Una de las cosas más importantes de este convenio, aquí la foto del convenio marco del Tratado Internacional, es que en él se sistematizó, en él se cristalizó lo que ya la comunidad científica y la comunidad de advocates, de los que promovían el control de tabaco, el consenso que ya había entre todos ellos sobre cuáles eran las medidas efectivas. Había un consenso y eso se cristalizó en esta discusión entre los gobiernos del mundo. Y el convenio marco incluye, acá les he puesto algunas de las medidas que incluye tantas medidas para reducir la demanda del uso de tabaco como las medidas para reducir la oferta. Entre aquellas para reducir la demanda, en primer lugar, impuestos y precios. Esta es una medida muy costo efectiva, la evidencia científica dice que es la más costo efectiva y es una cosa que a veces podemos nosotros coincidir de sentido común, ¿verdad? O sea, aquello que nos afecta el bolsillo es uno de los principales motivos por los cuales tomamos una decisión diferente o cambiamos una decisión, ¿no? La protección frente a la exposición al humo de tabaco. Ustedes afortunadamente están en un país en donde está prohibido por ley nacional que se fume en bares, en restaurantes y en cualquier lugar público. En el caso del Perú, para que esto sea implementable a nivel distrital, tiene que ser la municipalidad la que emita una ordenanza, así que si ustedes en los distritos donde viven no encuentran que todavía la gente fuma en lugares públicos como bares, como restaurantes, o en el caso de la gente más joven, como las discotecas, etcétera, ustedes pueden acudir a su municipalidad y decir que la municipalidad
tiene que emitir una ordenanza que sea consistente con la ley nacional que está vigente en el Perú y sancionar a aquellos al administrador, al dueño local que no está cumpliendo con la ley, porque tienen el derecho como ciudadanos a que se les proteja su salud. Y cuando se permite fumar en un lugar público, hay una exposición al humo de tabaco, ustedes están siendo expuestos a un daño y tienen derecho a ser protegidos de ese daño, sobre todo en los espacios laborales. Por ejemplo, a veces, cuando discutimos estas leyes, algunas personas, a veces fumadores, que simplemente quieren alguna aclaración, pero en algunos casos otras personas con intereses dicen, bueno, ¿por qué no generamos un restaurante o bares que sean solo para fumadores? Y que cada quien elija, el que no quiere fumar, que vaya a un bar de no fumadores, el que quiere fumar, que vaya a un bar de fumadores. ¿A alguien se le ocurre qué derecho no estaríamos protegiendo si hiciéramos algo como eso? Exactamente, a la gente que trabaja ahí, los trabajadores. Yo como trabajador tengo derecho, por salud ocupacional, a un ambiente en donde se proteja mi salud. Y de hecho, una de las principales personas que hizo campañas en los 90 por esta ley en Canadá es una señora que fue moza, como decimos los peruanos, ¿no?, por muchos años de su vida y que desarrolló un cáncer solamente por exposición. Nunca fumó, ¿no? Entonces, estas son medidas de salud ocupacional. Y ahí les menciono algunas otras, ¿no? La regulación de los contenidos de producto. Por ejemplo, hay países como Chile ahora que están tratando de prohibir el mentol por el mayor daño que causa, o también los saborizantes. Brasil está tratando de introducir prohibiciones de saborizantes porque lo hacen atractivo para los más chicos, ¿no? El artículo 11, que tiene que ver con empaquetado y etiquetado, y luego les voy a mencionar un poquito más en detalle ese artículo. Y en fin, todas estas son medidas destinadas a reducir la demanda, lo que les mencionaba antes, a crear un contexto en donde más bien no hay un incentivo a que yo consuma más. Si me cuesta más, voy a comprar menos. Si no se puede fumar en cualquier lugar, es un incentivo a que deje de fumar o a que no empiece. Si existen fotos como las que existen aquí en el Perú, gráficas con el daño que causa el tabaco, es la cajetilla, en vez de convertirse en un instrumento de difusión, de publicidad, se convierte en un instrumento de información para el usuario. Si hay campañas educativas, si se prohíbe la publicidad, estoy protegiendo a los jóvenes de la exposición a mensajes engañosos sobre lo que es el tabaco. Y, por supuesto, las acciones de cesación directa, ¿no? En el caso de oferta, también el convenio incluye acciones de oferta, también hay que restringir, regular y buscar eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, que usualmente son más baratos y no cumplen con la normativa, por ejemplo, con el etiquetado que manda la ley, con las imágenes que mencionaba antes. Las ventas por menores y a menores deben estar prohibidas. La prohibición de la venta de cigarrillos individuales, porque eso lo hace más accesible. Esto, por ejemplo, es una medida muy efectiva con los jóvenes. Los chicos no pueden no tener el suficiente dinero para comprarse un paquete completo, pero si yo le vendo paquete de 5 unidades es más barato y eso sí me alcanza, ¿no? Quizás en ese momento sí tengo esa cantidad de dinero, sí tengo la disponibilidad de comprarme un cigarrillo individual porque ahora no necesito juntar mucho dinero para hacerlo. Entonces son medidas para proteger a los jóvenes, ¿no? Y el apoyo a actividades alternativas, económicamente viables para los cultivadores. También son otras actividades del lado de la oferta que se implementan. Y el convenio marco también incluye medidas generales. En primer lugar, tener en cuenta que cualquier mandato, cualquier disposición ahí incluida es un piso y no es un techo. No significa que los países deben hacer esto como máximo, sino al revés, es lo mínimo que deben implementar. Tienen que haber mecanismos de coordinación intersectorial, toda política tiene que estar protegida de los intereses de la industria tabacalera, las acciones de vigilancia, por supuesto, de saber cómo va la epidemia. En el caso de Latinoamérica, tenemos ya varios países en donde, como Chile, por ejemplo, en donde las chicas de 13 a 15 años fuman más que los chicos de 13 a 15 años. Entonces, eso ya nos está dando una idea de hacia dónde va la epidemia en nuestra región, que se está, como decimos nosotros, feminizando. Y eso nos preocupa, ¿no? El impacto en salud en las mujeres no es igual que el impacto en salud en los hombres. Entonces, ya empezamos a pensar cómo va a poder responder nuestro sistema de salud dentro de 20, 30 años, cuando estas chicas que empiezan a fumar a los 13 desarrollen alguna enfermedad asociada a ese consumo, ¿no? Voy a entrar en detalle en 4 artículos
para que ustedes tengan una idea de qué se trata este convenio, ¿no? El primero ya lo conversamos. El primero en el que me voy a detener es el artículo 8, que lo hemos conversado un poco, que son las medidas destinadas a proteger a la población de la exposición al humo de tabaco. Proteger a la población significa la prohibición total de fumar en todos los lugares públicos cerrados e interiores de lugares de trabajo sin excepción. Esta es la campaña de Uruguay, que fue el primer país en la región de las Américas que estableció una ley nacional en el 2006, Perú lo hizo en el 2010, y aquí ven, ¿no?, un mozo en un restaurante que dice: la casa invita a ambientes sin humo de tabaco, ¿no? Todo este artículo tiene a la base el reconocimiento de que esta exposición al humo de tabaco es causa de muerte y enfermedad, y el reconocimiento de que no son suficientes las medidas voluntarias, sino que es importante las medidas legislativas mandatorias para todos los centros laborales y todos los lugares públicos. Esta es la situación de las Américas. En verde están los países que, como el Perú, cuentan con una ley nacional que dice que está prohibido fumar en todos los lugares públicos y los lugares de trabajo cerrados, ¿no? Tienen una política completa. Por ejemplo, Estados Unidos está en rojo, y no sé si algunos de ustedes que alguna vez hayan visitado sobre todo la costa este, en New York, pueden ver que ahí no se puede fumar, pero son leyes estatales. Y por eso no podemos poner a Estados Unidos en verde, porque tienen leyes estatales y no es una ley federal. Ponemos en color verde a un país federal como Canadá cuando al menos el 90% de su población está protegida. En el caso de Canadá, todas sus provincias, que es su nivel subnacional, tienen una ley 100% libre de humo de tabaco. En el caso de Estados Unidos son sobre todo las costas, la costa este y la costa oeste, pero por ejemplo a 1 hora y media de DC, en el estado de Virginia, ya se puede fumar, ¿no? Entonces varía bastante, aproximadamente entre el 30 y el 50% de la población de Estados Unidos está protegida. En el caso de México también hay leyes subnacionales, pero todavía no cubren al 90% de la población. Y en los otros casos, todos estos verdes corresponden a leyes nacionales, ¿no? Y aquí pueden ver Perú, fue el 7º país en la región de las Américas en hacerlo en el 2010. Otro artículo central que también lo hemos comentado es el 11, que se refiere a la normatividad, a la obligatoriedad de incluir advertencias sanitarias grandes, con imágenes, y que comuniquen al usuario el verdadero impacto que tiene el tabaco con su salud, y no más bien como venía siendo usado antes, como un instrumento de publicidad, ¿no? Y después les voy a mostrar algunas fotos para que veamos ese cambio. Aquí el fundamento de este artículo es que toda persona debe estar informada sobre las consecuencias en su salud del uso de tabaco, así como sobre la naturaleza adictiva, ¿no? Y esto es muy importante porque la mayoría de la edad de inicio de tabaco está entre 10, 11, 12, 13 años, 14 años, dependiendo del país. Ese es un momento en que los chicos no están pensando en de qué se van a morir, la muerte es una cosa súper lejana, ¿no? Y toman esta decisión sin tomar en cuenta el nivel de adicción del producto que están consumiendo, y que cuando quieran dejarlo les va a ser muy difícil hacerlo, ¿no? Y aquí un poco para que vean cómo eran antes, o para que recordemos, ¿no?, cómo eran antes las cajetillas de cigarrillo y cómo son ahora, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cigarro con esta chica y esta pelota de fútbol, ¿no? Con este auto? Y yo acá digo antes, ¿no?, pero en realidad esto no es tan un antes, es un antes, afortunadamente para países como el Perú, pero no es un antes todavía en países como Paraguay, por ejemplo. Todavía hay países en nuestra región muy cercanos en donde las cajetillas siguen vendiendo, siguen siendo asociadas, siguen asociando el tabaco con cosas que no tienen nada que ver con el daño que causa. Y esta más bien es una selección de cómo son ahora y cómo quisiéramos ver las cajetillas, ¿no?, comunicando como un instrumento de información al usuario. Este es uno de los primeros países en nuestra región, Brasil, que incluyó advertencias sanitarias grandes. Este es Uruguay, este es Panamá. No he puesto aquí la del Perú, me salté a la de Australia, que es fuera de nuestra región, pero es que es el primer país en el mundo que ha implementado lo que llamamos empaquetado genérico. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, acá podemos ver la marca, ¿no?, Nevada, con su logo. En el caso de Brasil, la cajetilla la advertencia es una cara, pero a la espalda pueden ver el logo completo de la marca, ¿no? Lo mismo aquí en Panamá. En el caso de Australia, todo
todo el empaque, toda la cajetilla es la advertencia sanitaria. Y la industria, la empresa, lo único que puede poner es aquí su nombre, y puede poner una variante si gusta, pero en un font, en un tipo de letra preestablecido. Aquí los países que cuentan, también vemos este mapa bastante en verde, ¿no? La mayoría de los países de la región ya cuentan con este empaquetado. Como ya me faltan solo 5 minutos y prometí espacio para preguntas, otro artículo central es el de la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Y aquí básicamente lo que no queremos ver es esto, ¿no? Acciones promocionales. En el Perú, por ejemplo, la publicidad directa está prohibida en revistas, ¿no? O por acción voluntaria, la industria tabacalera ha retirado los grandes cartelones que se veían antes en la Panamericana. Cuando la gente en el verano iba a la playa, veía unos enormes cartelones, así como ahora solamente vemos de cerveza, antes veíamos también de cigarrillos, no sé si algunos de ustedes recuerdan. Bueno, eso de manera voluntaria se ha retirado, pero si mañana lo quieren volver a poner, nada se los impide. La industria lo que está haciendo, no solamente aquí, sino en muchos países, es retirar la publicidad que vemos todos y quedarse con las acciones promocionales dirigidas a los más jóvenes. Conciertos, ¿no? Distribución gratuita en eventos promocionales deportivos, culturales, etcétera. Cosas que son más discretas pero más personalizadas, ¿no? Esta es una medida en la que no se ha avanzado mucho en la región. Ven que son pocos países que están en verde, son solamente 5. El Perú, de hecho, en estos momentos tiene un proyecto de ley en el Congreso con dictamen favorable de la Comisión de Salud, con dictamen favorable de la Comisión de Defensa del Consumidor, que está a la espera de que entre al Pleno. Así que yo los invito a todos los interesados a comunicarse a nombre de sus asociaciones y a pedir, a solicitar que entre en agenda del Pleno este proyecto de ley y que se apruebe una prohibición completa de la publicidad, que no es otra cosa que proteger a nuestros jóvenes de la desinformación sobre lo que el tabaco es. El último artículo sobre el cual me quiero detener es el de impuestos, y esto básicamente para comunicarles un mensaje, para si alguna vez ustedes tienen que conversar sobre este tema. Yo sé que este seminario es básicamente para discutir las políticas públicas que están, entonces una política pública principal sobre este tema es aumentar los impuestos del tabaco. Y ahí lo que les quiero mostrar es la reciente experiencia de Costa Rica. Costa Rica el año pasado aumentó fuertemente los impuestos al tabaco. Cuando digo fuertemente, me refiero, miren cómo sube la barrita celeste, este es el componente de impuesto, que era 55% del precio, lo subieron a 71% del precio. El precio también creció, porque finalmente para eso aumentamos los impuestos, para que suba el precio. La empresa, como cualquier otra empresa, cuando sube el impuesto, no va a reducir su nivel de ganancia. Para mantener su nivel de ganancia, sube el precio y lo traslada al consumidor. Cuando el consumidor enfrenta un precio más alto, reduce su consumo, porque algo tiene que ajustarse, ¿verdad? Y la buena noticia de esto es que cuando se aumentan los impuestos al tabaco, aumentan los precios, con lo cual el consumidor reduce su consumo, pero además aumenta la recaudación. Eso es lo que ha pasado en Costa Rica y eso es lo que ha pasado en todos los países que lo han hecho. Así que es otra medida en la que nuestro país podría avanzar. Acá, para que recordemos, así eran los mapas en el 2000. ¿Se acuerdan que yo les enseñé unos mapas con colores, varios verdes, algunos con amarillo, etcétera? Amarillo es que la política está implementada parcialmente. Verde es lo que queremos, rojo es lo que no queremos, ¿no? Así eran, hace poco, ¿no? Y así son ahora, ¿no? Y yo espero que en algún momento, dentro de 10 años, ADRA Perú me vuelva a invitar y traerle todos los mapas en verde. Pero el mensaje que les quiero comunicar es que estas medidas que a veces parece, esa lucha que en los 90 parecía imposible, cómo nos vamos a enfrentar a una gran industria transnacional con tantos recursos que es, digamos, imposible vencerla, es posible porque estamos del lado, y yo siempre digo que me siento afortunada de estar del lado correcto, ¿no es cierto? El lado correcto es la defensa de la salud de la población, la defensa de su derecho a la vida. El futuro, y ahí les dejo tarea para ustedes, qué cosa podemos hacer. Podemos abogar porque el Perú apruebe ese proyecto de ley y implemente una prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, que es consistente con lo que dice el Tratado Internacional, del cual el Perú es Estado parte, que es consistente con la evidencia mundial, es una política efectiva que protege a los jóvenes de la exposición a la desinformación. Que se firme y se ratifique el protocolo para la eliminación del comercio ilícito,
¿no? Hay medidas que se pueden implementar, que aumenten los impuestos al tabaco y algunas otras más, ¿no? Obstáculos siempre hay, el obstáculo de la interferencia de la industria tabacalera, que obviamente, y aquí yo siempre lo digo así, no es una cuestión de, digamos, de enemistad o de enemigos, sino es una cuestión tan sencilla de conflicto de interés como que si yo quiero reducir la epidemia de tabaquismo, yo quiero combatir la epidemia de tabaquismo, yo quiero que el consumo del producto tabaco disminuya. Si yo soy una empresa que produce el producto de tabaco, mi objetivo es el opuesto. Yo quiero que la gente compre más mi producto porque es lo que yo estoy vendiendo. Entonces, ahí hay un conflicto de interés entre los que buscamos la mejora de la salud pública y los que buscan comercializar el producto de tabaco, y eso es algo que tenemos que tener siempre presente cuando trabajamos en este tema. Y los dejo con la campaña que hicimos este año, que justamente es muy apropiada para el Perú. Esta fue la campaña mundial, pero muy apropiada para el Perú porque convocaba a los estados a implementar esta prohibición de la publicidad. Y aquí alguien desconocido, no sé si alguien lo reconoce, el futbolista Diego Forlán, por supuesto, futbolista uruguayo Diego Forlán, que se ha sumado a la campaña con nosotros y él llama a no comprar mentiras, a prohibir la publicidad. Y muchas gracias por todo y tengo preguntas si gustan. Gracias. Doctora, buenos días. ¿Usted qué puede recomendar? Todos los lugares públicos, privados, ya se han salido las leyes y aquí mi país se está apoyando. Pero a veces cuando yo visito a algunas amigas que viven en edificios o en condominios, se siente el olor de la parte de abajo, se siente el olor de la parte de arriba. ¿Usted qué me puede sugerir para poder aconsejarlas a ellas, ¿no? En los departamentos, sobre todo, ahora los departamentos súper modernos y qué sé yo, que dan una serie de ventajas, pero se sienten los olores de tabaco. Lamentablemente, como en cualquier país, las leyes aplican para los lugares públicos, no para los lugares residenciales, ¿no? Pero sí hay experiencias de acuerdos, sobre todo en espacios en donde se comparten como los edificios o los condominios, para que no se pueda fumar en los espacios públicos que comparten. Y lo otro, pero ya es una decisión interna del propio condominio, es que se puedan establecer áreas en donde se pueda fumar, en donde no haya filtración. Ese es un acuerdo al que se puede llegar. Lo que yo les puedo decir es que la filtración, por ejemplo, en los hoteles, se da. Entonces, nuestra recomendación en el caso de un hotel es que no se fume en ninguna parte, aunque el hotel es mitad lugar público y mitad lugar residencial, eso es lo que siempre se arguye, porque siempre hay filtración. Entonces, lamentablemente es un espacio, es un área que está en la esfera privada y la decisión sería interna del condominio. La ley no entra en espacios privados. El documento para la prohibición de la publicidad, etcétera, ¿está en qué instancia en el Congreso o no se ha presentado todavía? Tiene ya dictamen favorable de dos comisiones, de las dos comisiones que tenían que revisarlo, la Comisión de Salud y la Comisión de Defensa del Consumidor. Significa que ya solamente falta que entre a discusión al Pleno. Está en esa instancia, tiene que entrar en agenda en el Pleno. Pero con la situación política que estamos viendo del Congreso, ¿eso quedaría para el próximo año?